columna lo que el cuerpo no dice y esperando con ansias seguir y continuar con lo que venías desarrollando en referencia al tema de dolor pelviano y asociados o cuestiones vinculares que se pueden llegar a trabajar, ¿no es cierto? Por supuesto, Marcelo. Sí, el episodio anterior estuvimos hablando de todo lo que era el dolor pelviano o pélvico en la mujer y hoy vamos a enfocarnos más en temas más específicos que son muy frecuentes en la consulta y que por lo general generan mucha inquietud, mucha incomodidad y muchas preguntas frecuentes en lo que es al momento de haberse realizado un estudio por imágenes y que te detectan que tenés una patología como por ejemplo los quistes ováricos o los miomas. También, si nos queda un tiempito, si nos entra en el tema de hoy, quiero que tomemos algo muy importante que son los controles ginecológicos o los controles anuales. Muy ¿Sí? bien, muy bien. Bien. Pensar que justo vas a hablar de uno de los temas que más frecuentemente hablan entre sí las mujeres. De hecho, vulgarmente no le dicen quiste, sino quister. Y cómo uno tiene que empezar a explicar cómo son, de qué forma se hacen, por qué hay que ir a consulta. Te voy a hacer un asterisco de algo que te lo dejo como anexo que lo vamos a hablar después. Las consultas que no se pueden llegar a hacer por cuestiones religiosas. Me vas a decir, ¿qué es eso? Después te cuento. Perfecto, Adelante nomás. perfecto, perfecto. Me encanta. Realmente, Marcelo, como decís, es así, es una patología muy frecuente. Se dice o se sabe que la gran mayoría de las mujeres durante toda su vida fértil van a tener un quiste, sea funcional o de otro tipo. Un quiste ovárico lo van a tener la mayoría de las mujeres, lo vamos a tener, ¿no es cierto? Simplemente algunas incluso no necesariamente se los detectan y los pasan como desapercibidos. Entonces, acá es donde ya empezamos a abrir un abanico de posibilidades dentro de lo que son los quistes ováricos. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de quistes, ¿sí? Y donde la ecografía ginecológica justamente es la que nos va a dar las características de ese quiste y nos va a decir si es algo que puede ser simplemente funcional o algo benigno o algo incluso que requiere mayor atención, mayor seguimiento o algún otro tipo de procedimiento. Entonces, empezando de lo más sencillo, como dije, que la mayoría de las mujeres vamos a tener en algún momento de nuestra vida fértil un quiste funcional ovárico, me dirán, ¿y qué es un quiste? Por lo general, veo en la consulta, Marcelo, que vienen las pacientes y dicen, sí, porque a mí me detectaron un quiste y resulta ser que después me hice otro estudio y no lo tenía y ahora apareció de nuevo y no sé si tengo, por ahí está de un lado, por ahí está del otro lado, en un ovario derecho, ovario izquierdo. Bien, el quiste funcional es un, hay dos tipos de quistes funcionales. Uno que puede aparecer en la primera mitad del ciclo, o sea, inmediatamente después de que menstruamos y antes de la ovulación, y otro puede aparecer después, en la segunda mitad del ciclo, o sea, después de que se produce la ovulación. El primero, por lo general, es algo que se llama folículo, que tenemos todas en los ovarios durante la vida fértil y que es la unidad que contiene al óvulo. A veces, de forma aleatoria, comienzan a acumular más líquido, aumentan de tamaño y entonces se convierten en un quiste. Los de la segunda etapa del ciclo son aquellos quistes del cuerpo lúteo. Vale la pena un tema a aclarar, que es el siguiente. Todas las mujeres nacen con una cantidad de ovarios, una cantidad de óvulos. Digamos, ovarios hay dos, ovario derecho y ovario izquierdo. Cada ovario tiene una cantidad de óvulos que como que mes a mes se va yendo uno de un lado, otro de otro lado, y hasta el último que se va, que es cuando uno dice que comienza el periodo de lo que sería ya la menopausia, pero esto es así, es decir, no es algo raro, no es algo que venga de afuera. Ustedes, las mujeres, digo, tienen una cantidad que mes a mes, como si una margarita se fuera deshojando,
Y a veces uno de esos óvulos que en algún momento debería florecer, pongámosle para decir alguna imagen poética, puede ser que se transforme y que entonces tengas esta patología que vos decías. Exactamente, ahí se transforma y se convierte en lo que es un quiste funcional. Es más, no solamente este propio folículo, ¿no es cierto?, que va a producirse o no la ovulación en un momento determinado, puede formar el quiste, sino que incluso después de producida la ovulación, el, el folículo se convierte en algo que se llama cuerpo lúteo porque ya expulsó el óvulo, ¿no es cierto? Pero puede incluso también comenzar a acumular líquido en su interior y de todos modos convertirse también en un quiste. Bien, este tipo de quistes son patologías completamente benignas, ¿sí? Eso es lo que quiero que quede muy claro y es muy importante saberlo porque por ahí uno escucha la palabra quiste y ya puede asustarse y no es algo que nosotros necesitemos preocuparnos mayormente, sino, como decimos siempre, tenemos que ocuparnos de esta patología. Entonces, ¿cuál es la conducta en estos casos? Cuando nosotros detectamos un quiste, lo que hacemos habitualmente después de informarlo, ¿no es cierto?, en el estudio médico, se va a realizar un control en 2 a 3 meses. ¿Qué es lo que pasa en 2 a 3 meses? En la gran mayoría de los casos, cuando tenemos un quiste funcional, es que ese quiste va a desaparecer, ¿sí? Y ahí podemos comenzar a hablar qué pasa si no desaparece. Bien, tenemos varios aspectos y varios casos diferentes en los cuales vamos a tomar diferentes caminos. El médico ginecólogo que solicitó el estudio es quien va a ir guiando a esa paciente, a esa mujer, en qué es lo que tiene que realizar. Realizamos el control en 2 a 3 meses, no desapareció el quiste. ¿Y qué decimos? ¿Es un quiste pequeño o es un quiste grande? Aquellos quistes que habitualmente sean mayores a 5 centímetros, ¿sí? Los que son mayores a 5 centímetros normalmente requieren un seguimiento más detallado y muchas veces cuando ya mide más de 10 centímetros, que sería un tamaño grande, imagínense el tamaño de un pomelo aproximadamente, ¿sí? Ahí ya la decisión es quirúrgica prácticamente en la mayoría de los casos. Ahí vamos a enfocarnos en lo que es el rol del estudio por imágenes. ¿Por qué? Porque muchas veces algunos de estos quistes no se detectan directamente por la sintomatología de la paciente, porque algunos pueden pasar desapercibidos, simplemente causar, como hablábamos en el episodio anterior, una leve molestia, una leve pesadez, algunos dolores que como son frecuentes o duran en el tiempo, se terminan asumiendo como normales y no lo son. De acá la importancia de lo que son los controles ecográficos, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a detectar vamos a poder diferenciar aquellos quistes que necesitan seguimiento de los quistes que ya necesitan otro tipo de actitud, ¿sí? Algo importante para recordar lo que fue la charla de hace 2 semanas, el tema del dolor. Que si algo duele, avisa de algo. Entonces uno cuando dice, bueno, esto ya me pasa, esto es parecido, esto es... Pero si hay alguna otra conducta que uno puede decir, no, pero no es tan parecido, hay que consultar. Exactamente, y hablando justamente de los quistes, Marcelo, los quistes funcionales habitualmente, justamente esto, no causan dolor, se detectan muchas veces porque la mujer dijo, bueno, yo quiero hacerme un control y vengo y me controlo con mi médico, voy y me hago un estudio de ecografía. Pero ¿qué pasa? En algún momento puede suceder que comiencen a doler. ¿Y esto qué significa? Que posiblemente pueda haber una complicación del quiste o el quiste sangró en su propio interior o hacia afuera, puede haber incluso una rotura del propio quiste y que eso ya causa un dolor abdominal agudo que nos lleva a consultar a una emergencia, o también por el gran tamaño del quiste, un quiste por ejemplo que se detectó en un estudio y después no se controló más, crece, sigue creciendo mes a mes y causa lo que nosotros le decimos efecto de masa y tiene un peso sobre el ovario y el ovario como está
como está móvil dentro de nuestro abdomen, puede rotar sobre su propio eje y causar lo que nosotros le llamamos la torsión ovárica, que también es un cuadro agudo, Claro. y es un cuadro grave que lleva a la cirugía de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos con los controles o con la detección de los síntomas mínimos, como venimos charlando? Es de que el estudio llegue en el momento oportuno, porque justamente lo que el cuerpo no dice sí se puede detectar a tiempo, antes de que tengamos una complicación de una patología que en su principio, en su momento, era algo muy sencillo e incluso no necesitaría una intervención tan severa de parte de los médicos en caso de que tengamos un buen diagnóstico, un estudio completo y un seguimiento adecuado. Recapitulando un poco, aquello que si al principio uno va a consultar, porque encima no es que de un día para el otro te dan la consulta, también hay que ver eso, que no es tan simple, que uno puede tomar un par de semanas hasta que llega a ver al profesional. Y hasta decidirse también, ¿no, Marcelo? Claro, porque sí. Hasta que uno se decide también cuesta un poco. Muy bueno. Primer paso, tomar la decisión. Segundo, conseguir el turno. Tercero, que te atiendan. Y a partir de allí, evitar, tratar de hacer esto con tiempo para evitar lo que ustedes los médicos llaman el episodio en agudo. ¿Por qué? Porque ya cuando duele mucho, adentro del abdomen hay de todo y hay que ver qué es lo que duele. Exactamente. Te cuento que hay un mensaje que dice: buen día Marcelo, Liliana de Alco nos escribe, qué bueno cómo explica la doc, muy clarito. Te estás haciendo tú club de fans, te cuento. Bueno, me alegro mucho, para eso estoy acá justamente, para enseñarles a cómo detectar los síntomas mínimos, porque yo lo que quiero es empezar a ver en la consulta, ya sea, no importa, en la clínica o en el hospital, donde sea que las vea haciéndose controles, ¿sí? Y le hablo a las mujeres, porque hoy estamos hablando de dolor pelviano en las mujeres, pero también a los hombres que se hagan controles, que son por ahí un poco más difíciles los hombres para hacerse los controles. Tengo ya muchos casos que les voy a contar, que les va a encantar saber, pero bueno, hoy vamos a hablar con ustedes, chicas. Quiero verlas haciéndose controles, no llegando súper doloridas y con trastornos generales y con estudios de emergencia. Si le pudiera ver a todas de forma programada, sería un sueño. Viste que yo te había dicho que me hagas recordar. Resulta que acá pasó un episodio de una señora que falleció hace unos años, una señora que falleció con menos de 50 años, tenía 15 hijos y profesaba la religión evangélica, y su pastor le había dicho que confiara que Dios le iba a curar. La señora falleció de cáncer de útero y no se fue a hacer los controles y se estaba complicando cada vez más y no fue y falleció. Entonces, lamentablemente digo, y si a alguien le molesto pido disculpas, pero ha sucedido en donde yo soy creyente, no soy tan practicante, pero yo creo en Dios. Una vez, bueno, mi mamá falleció muy joven, falleció a 51 años, un cáncer de mamas en 1985, era otro mundo. Hoy el cáncer de mama es una cosa mucho más natural. Exacto. Pero en ningún momento hubo crisis con la fe como para decir, los médicos, yo le agradezco a Dios, pero Dios pone en las manos tuyas, en este caso, la posibilidad que ayudes a alguien. Entonces, ¿cómo romper con esa cuestión sin alterar y sin herir ninguna susceptibilidad? Pero ¿cómo llamar la atención para decir que además de la oración está lo que hacen ustedes en el día a día? Bien, mira, Marcelo, esto me lleva al recuerdo de un momento que yo estaba en la facultad, estaba estudiando, estaba muy preocupada por los exámenes, muy, muy alterada, y tenía uno de mis mejores compañeros, Pablo, que muy religioso, él, practicante de la religión evangélica también, y él me dijo unas palabras que nunca más me olvidé en mi vida y que me guiaron para prácticamente muchos eventos, digamos, marcantes y que son realmente muy importantes. Él me dijo de esta manera: vos hacé tu parte y deja en las manos de Dios lo que tiene que hacer Él. Entonces, si nosotros no hacemos nuestra parte, no podemos esperar que Dios haga todo por nosotros. Yo también soy creyente,
tengo mucha fe y realmente, justamente por eso llevo este tipo de proyectos adelante, porque creo que tengo la posibilidad de poder llegar a más cantidad de personas de esta manera. Y justamente eso es muy importante, ¿no? Que cada uno cumpla con su misión, que cada uno haga su parte y dejar en manos de Dios lo que está en manos de Dios. Pero lo que está en manos nuestras, de cada uno de nosotros, en cuanto a este templo divino donde habita nuestra alma, ¿no es cierto? Tenemos que hacerlo, tenemos que nosotros mismos cuidar de nosotros, porque me imagino yo, ¿no? Allá en una fantasía, que Dios está bastante ocupado, hay muchos problemas en el mundo, ¿sí? Pero en fin, eso, chicas, nosotras, las mujeres, cada una tenemos que ocuparnos primero de nosotras, eh, porque estamos destinadas a ser las cuidadoras, ¿no es cierto? Pero tenemos que cuidarnos primero nosotros, si no, no podemos cuidar a nadie, realmente. Y bueno, Dios va a hacer su parte, sí, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Volviendo a lo que estaba planteando hoy, la posibilidad del descubrimiento, que muchas veces es un descubrimiento de una consulta y no era algo previsto, de repente un control hace que aparezcan este tipo de patologías. ¿Cómo se continúa a partir ya de no diagnóstico, porque será en todo caso a partir del descubrimiento iniciar toda una serie de consultas? Pero ¿cómo sigue desde ahí? Bueno, vamos a contar entonces una historia ficticia. Vamos a decir que Ana viene a la consulta, le dice a su médica ginecóloga, le dice: Doc, yo quiero hacerme un control general. La doctora, muy coherente, muy consciente, le pide todos los estudios, entre ellos le pide una ecografía ginecológica convencional, ¿no es cierto? Vamos a hablar hasta ahora. Una ecografía ginecológica convencional, la paciente va a la consulta, le realizamos la ecografía y le detectamos, por ejemplo, un quiste de ovario. Este quiste de ovario, por supuesto, durante la consulta le voy a interrogar, vamos a hablar, vamos a ver en qué fase de su ciclo está, y de ahí vamos a hacer la recomendación adecuada. En caso de que justamente sospechemos de que hay un quiste funcional, el quiste funcional es una patología completamente benigna, no hay por qué asustarse, simplemente hay que tener el control para cerciorarnos de que desaparezca o de que no haya aumentado de tamaño, por lo menos en un periodo entre 2 a 3 meses siguientes. Después de ahí va cambiando la conducta de acuerdo a qué es lo que sucede. Si el quiste se redujo, se mantuvo o desapareció, ya no necesitamos hacer más nada, la paciente sigue con sus controles anuales normales, ¿sí? Puede haber otro caso en el cual el quiste ya venía, un quistecito grande, supongámosle 5 centímetros y medio, que no llega todavía a rango de necesidad de cirugía. La paciente va a llevar su estudio a su médico de cabecera, el médico que le solicitó el estudio, ¿no es cierto? Con todo su informe completo, y el médico va a decir: bueno, vos necesitas hacer un tratamiento. Muchas veces el tratamiento es el tratamiento hormonal que todas conocemos con los anticonceptivos. Habitualmente sí se hace un tratamiento por un periodo de meses y se vuelve a controlar. Lo más normal, lo más común es que en ese periodo el quiste desaparezca, justamente. Se vuelve a hacer un control, desapareció el quiste, está todo bien. Seguimos. Un quiste de más de 5 centímetros, se hizo todo el tratamiento, se hizo el control, no se dio, no se fue, y en algunos casos incluso aumentó de tamaño. En ese momento el ginecólogo o la ginecóloga ya va a evaluar la posibilidad o la necesidad de una intervención un poco más agresiva, ¿sí? Siempre evaluando y teniendo en cuenta todas las particularidades de cada mujer, porque cada una tiene su contexto. No es lo mismo una mujer que, por ejemplo, ya tuvo 3 hijos, que ya no va a querer tener más hijos, que una mujer que recién está comenzando su etapa reproductiva, o que una que ya pasó después por el periodo de la menopausia, ¿no es cierto? Entonces cada paciente es particular y el seguimiento depende de eso. Si bien hay indicaciones claras, por supuesto, un quiste grande de más de 10 centímetros es una indicación quirúrgica realmente, porque ahí, como les comenté antes, surge el riesgo de la torsión, ¿no es cierto?, de esta patología aguda. Repetimos siempre, cada caso es particular y de acuerdo a todo lo que es el contexto de ese paciente particular. La verdad que es un tema bastante extenso. Recién empezaste a hablar de quistes,
nos quedan todavía los miomas, nos queda todavía mucho por delante. Haces una breve reseña para finalizar en el día de hoy y ya dentro de 2 semanas vamos a seguir, en todo caso podría ser con mioma. Exactamente, nos queda de lo que habíamos programado para hoy, los miomas y los controles, que ya si bien hablamos un poquito, pero podemos extendernos un poquito más para que se entienda mejor todo este tema, y les invito a la gente de la audiencia a que nos manden sus inquietudes, a que nos estén consultando, sí, puede ser al chat del programa, y vamos a estar teniendo en cuenta todas las inquietudes para poder aclararlas lo mejor posible en los próximos episodios. Y el teléfono. Y el teléfono 580438, ese es mi teléfono para consultas conmigo directamente. Bueno, nosotros agradecidísimos que estés haciendo ya la columna, ya se está empezando a hacer frecuente. Nos van a quedar 2 semanas todavía por delante hasta la próxima emisión. Pero lo que estoy preparando es para que en rpnoticias.com cada uno de tus participaciones, de tus videos, va a estar como columna. Así Perfecto. que ya después te voy a decir cómo entrar y le vamos a contar a la audiencia también. Entonces van a poder volver a escuchar a la doctora, y si no van a poder recomendar, decirle, escuchá que la doctora Sabrina Jiménez está contando de esta manera, y por lo pronto la mayor aceptación tenés. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, recuerden que lo que el cuerpo no dice sí puede detectarse a tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Sabrina. Aprovechamos entonces nosotros también para despedirnos, porque ya está llegando enseguida Ariel Calius, todo el deporte. Seguramente va a hablar de la eliminación de Boca, no tengo ninguna duda. Bueno, nos vemos nosotros en